Ahí yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. Buena tarde para todos. El día de hoy, en nuestro programa Galerías de la Memoria, les hablaremos sobre el capítulo 4, Basta ya, de memoria histórica, en el que se abordarán los temas de los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia. Para iniciar, la violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños devastadores, tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones, como para las instituciones públicas, para el conjunto de la sociedad colombiana en su totalidad. Los impactos son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y destrucción material que éstas provocan. La perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias, han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático. El capítulo 4 aborda aspectos centrales, que son los daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales. Se analizarán los impactos causados por algunas de estas, como son las masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y secuestro. Se trata de reconocer que los hechos de violencia ocurridos en la guerra causan efectos distintos dependiendo del género, entre mujeres, hombres, población LGBTI, entre otras, y teniendo en cuenta la edad, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. El grupo de memoria histórica identificó y evidenció en los casos emblemáticos durante la investigación comprendida entre el 2007 y el 2012. Las modalidades y las prácticas de violencia sufridas por miles de personas en Colombia provocan daños e impactos que afectan la integridad de las víctimas. Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física. Las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional. Los impactos colectivos y el daño a las redes sociales y comunitarias afectan las capacidades y posibilidades individuales. Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos. Se les obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público. Esta población fue víctima de amenazas, encierros, reclutamientos ilícitos y forzados para colaborar con un determinado grupo. Mujeres y niñas fueron víctimas de diversas formas de violencia sexual, agredidas en sus cuerpos y en su dignidad. Sus lugares de vivienda y trabajo fueron ocupados por actores armados que compartieron órdenes e impusieron códigos de conducta, castigando cruelmente a quienes desobedecieron. Esas situaciones han causado profundos impactos emocionales sobre las víctimas y han menoscabado sus recursos psicológicos. En muchas ocasiones no cuentan con las capacidades de respuesta necesarias para afrontar, asumir, explicar y sobrevivir a estas experiencias marcadas por el horror, la indefensión y la humillación. En casi todos los lugares donde el grupo Memoria Histórica adelantó su trabajo, las víctimas reinfirieron el miedo como la emoción más constante y generalizada. El miedo se convierte en una emoción paralizante y mortificadora que impide que algunas personas puedan adelantar actividades esenciales para desarrollar sus vidas, como salir de sus hogares, caminar por el campo, reunirse con sus amistades. Los relatos de estas víctimas también reflejan la presencia frecuente de sentimientos profundos, de odio y de rabia desatadas en algunos casos por la vivencia de la injusticia, en otros por el recuerdo reiterado de las humillaciones que recibieron. Los estigmas y señalamientos también han sido colectivos, es decir, han afectado a pueblos, comunidades enteras.
Sus agresores lo han calificado como guerrilleros o colaboradores de los paramilitares o del ejército. Comunidades como la de Remedios, Segovia, El Salado, El Tigre, San Carlos y la Comuna 13, por ejemplo, fueron señaladas por los victimarios como comunidades de guerrilleros o de paramilitares. Por mucho tiempo, el riesgo y el rechazo que produjo esta estigmatización les impidió circular libremente por el territorio, emplearse cuando se desplazaron, matricular a sus hijos e hijas en los centros educativos e incluso asentarse a nuevos barrios o municipios. La tristeza, el desánimo, la vergüenza y la desconfianza y la rabia se presentan constantemente en los relatos de las víctimas. La guerra le quitó la posibilidad de disfrutar, de sentir placer, de sentir felicidad, afectando también la honra y el buen nombre, pues ocasionaron padecimientos y sufrimientos intensos individuales y colectivamente. El daño sociocultural implica impactos de orden individual y colectivo, desestructura los tejidos sociales y altera la transmisión de saberes y prácticas de gran significado para las personas y las familias. A los daños referidos se suman las pérdidas materiales, cuya dimensión aún no ha sido calculada y que incluyen tierras, casas, infraestructura, maquinarias, enseres y animales. Estas pérdidas, además del detrimento de la calidad de vida, causan un grave daño sociocultural, pues las posesiones materiales son portadoras de sentidos y significados. Los crímenes cometidos han buscado atentar contra la existencia de estas comunidades, agravando los daños provocados por la exclusión social, la explotación económica y la discriminación a la que históricamente han estado sometidos. De acuerdo con datos de ACNUR, los indígenas representaban el 2,74% del total de la población colombiana y el 3,4% de la población desplazada interna, para un total de 106.562 personas desplazadas entre 1997 y 2011. El Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas señala que entre 1996 y 2009, 1.190 indígenas fueron asesinados. Estas cifras se hacen más dramáticas cuando se considera que, tal y como lo afirma la UNIC, 102 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer, en los cuales 32 cuentan con menos de 500 personas. El territorio disputado y convertido en escenario de enfrentamientos armados, de dominio, muerte y miedo, queda desde la perspectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas, profanando, alterando y vulnerando. Las montañas, los ríos, los desiertos, las selvas no son simples accidentes geográficos, sino recursos a los que históricamente se han atribuido significados y funciones de regulación y protección. Los daños al territorio ponen en riesgo la existencia de estas comunidades, pues deterioran los sistemas productivos, las habilidades, los usos y prácticas ancestrales que garantizan su subsistencia cotidiana, la transmisión de saberes y la pervivencia cultural. Las expresiones de protesta, de movilización han sido ligadas o comparadas con subversión o terrorismo y condenadas a la persecución. La persecución política afectó a un gran número de personas, líderes y organizaciones, que incluyó a representantes de los partidos políticos liberal y conservador, también a quienes trabajaban en programas de rehabilitación, desarrollo social, participación comunitaria, docentes, integrantes de consejos, alcaldes y diputados. Las acciones fueron perpetuadas principalmente por los poderes regionales o locales que sentían sus intereses amenazados. También las ejecutaban grupos guerrilleros que consideraban a los nuevos movimientos como un desafío a su dictamen de deslegitimar al Estado, a través de la agudización de las crisis institucionales y el debilitamiento de su poder mediante la ostensión y el sabotaje de los procesos electorales. Las masacres son una modalidad de violencia que combina experiencias del horror con graves y complejos impactos sobre sus víctimas. Son una modalidad que los actores armados privilegian por su capacidad de instalar el terror y despoblar los territorios. El dolor y sufrimientos causados por las difíciles situaciones que experimentan las familias de los desaparecidos se agravan debido a los rasgos de esta modalidad de violencia y del contexto sociopolítico. La dificultad para demostrar la desaparición, por ejemplo, ha sido utilizada intencionalmente por los victimarios e incluso en casos conocidos por el Grupo de Memoria Histórica y según testigos de las víctimas y de los familiares por los funcionarios de las instituciones a donde acuden a denunciar o a buscar respuestas.
Este involucramiento o complicidad de agentes del Estado en las desapariciones se tradujo en una mayor vulnerabilidad de los familiares, quienes al buscar información o demandar justicia recibieron amenazas y en ocasiones se vieron obligados a desplazarse. El desplazamiento forzado es uno de los delitos que afectan de manera masiva a millones de personas en Colombia. La experiencia vivida por la mayoría de las personas muestra que el desplazamiento no es un evento que empieza o termina con la salida o huida forzada. Es un largo proceso que se inicia con la exposición a formas violentas como las amenazas, la intimidación, los enfrentamientos armados, las masacres y otras modalidades. La salida está precedida de periodos de tensión, angustia, padecimientos y miedo intenso que en algunos casos son lo que conllevan a tomar la determinación de huir. El desplazamiento forzado es un evento complejo que altera significativamente la existencia y los proyectos de vida de cada uno de los miembros de las familias. Es una experiencia que implica varias y simultáneas pérdidas y transformaciones. Los adultos mayores son quienes por lo general resisten con mayor intensidad la salida forzada, al punto que algunos prefieren afrontar los riesgos y quedarse en sus lugares de origen. Según el informe del Grupo de Memoria Histórica, los impactos varían según las condiciones y los tiempos del cautiverio, los roles desempeñados y la condición socioeconómica y política de las víctimas y de sus familias. Los miles de colombianos y colombianas secuestrados fueron separados abruptamente de sus familias y seres queridos. Fueron alejados de sus espacios de vida cotidiana, de sus trabajos, actividades y pertenencias significativas. Son despojados y alejados de todo lo que consideran suyo y propio para ser colocados en lugares ajenos y desconocidos, por lo general hostiles, viéndose enfrentados al aislamiento, la soledad y a la violación absoluta de su intimidad. Rondan muchas imágenes de hombres, incluso de mujeres, amarrados de las manos, de los pies, incluso del cuello, encerrados en jaulas hechas de alambre de púa. Todo esto muestra la arbitrariedad, el trato cruel e indignante, el cual se constituyó para ellos y ellas en su forma de vida. A estas condiciones del cautiverio se sumaron las largas caminatas por lugares selváticos, la privación de alimentos y la exposición a condiciones insalubres y a diversas circunstancias riesgosas que provocaron en la mayoría de los secuestrados un deterioro sensible de la salud, la agudización también de enfermedades por falta de medicamentos y tratamientos, así como la aparición de nuevas enfermedades propias de las circunstancias y del entorno, como el paludismo y la leishmaniasis. La tensión psicológica, fruto de exposición permanente al peligro y a la amenaza de muerte, representó para todos un dramático sufrimiento. A algunos los condujo a intentos de suicidio y a todos a la creación de un mundo imaginario que los acompañara y les hiciera menos insoportable la existencia. El secuestro no sufre solamente la persona privada de la libertad, el sufrimiento se extiende a sus familias. Algunas familias perdieron todo contacto con sus seres en cautiverio y la ausencia de noticias y pruebas de supervivencia aumentó la agonía. Además, no contaban con la certeza de que estuvieran vivos o muertos. Las pruebas de supervivencia recibidas en ocasiones a través de los medios de comunicación estaban precedidas por la ansiedad de la espera y fueron acogidos con sentimientos ambiguos de felicidad por tener una señal de vida, por recibir un mensaje y revivir la esperanza, pero también de tristeza y de rabia, al constatar las condiciones precarias e indignantes a las que exponían a sus familias y su deterioro físico. Cada vez que se tenía una noticia de la muerte en cautiverio de alguno de los secuestrados a causa de enfermedad o de asesinatos, las familias experimentaban sentimientos de angustia y de zozobra. Las mujeres representan otro de los grupos particularmente impactados por el conflicto armado. Se registra que entre 1985 y el 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 víctimas de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 592 de mina antipersona, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro.
Todos los hechos de violencia han dejado huellas profundas, tanto en sus cuerpos como en su mente, al punto tal de haber alterado su cotidianidad, sus creencias y sus proyectos de vida. Los testimonios de todas estas mujeres evidencian que la violencia arruinó sus vidas, la destrucción de sus familias y desterrarla de lugares donde realizaban sus labores y proyectaban su futuro. Todos esos proyectos se les fueron arrebatados en el momento en que les quitaron la posibilidad de decidir sobre el curso de sus vidas y en el que fueron obligadas a cambiar de roles, actividades y oficios. El impacto de la guerra sobre las mujeres está especialmente marcado por el rol tradicional asignado al cuidado y el sostenimiento del hogar. Las mujeres son las encargadas por lo general de la crianza de los hijos y del funcionamiento de la cotidianidad hogareña. Mujeres víctimas o viudas, no obstante, deben seguir con las responsabilidades de cuidar a sus hijos y también de realizar las múltiples y pesadas tareas domésticas. Además, deben de sobrellevar los impactos que le dejó los hechos vividos. Para algunas mujeres, estos hechos las llevan a aprender acciones en el ámbito público sin tener la debida preparación para ello. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el papeleo para acreditar su situación de víctimas. Algunas mujeres se enfrentaron a los procesos judiciales sin ni siquiera saber leer o escribir. Asumir los procesos legales no solo les ha representado jornadas extenuantes y tener que soportar a sus hijos al encierro o las largas jornadas de abandono, sino que las ha expuesto también a maltratos y humillaciones por parte de actores armados e incluso funcionarios. Muchas mujeres dicen que delante de sus hijos tuvieron que mantenerse fuertes, aguantar las lágrimas e inventar historias con el fin de mantenerlos alejados del sufrimiento. El rol central de las mujeres como sustento del hogar también se hace evidente en el grave impacto que sufren sus familias, en particular los hijos e hijas, cuando sus madres han sido las víctimas directas del conflicto, cuando han sido asesinadas. La muerte de algunas mujeres tiene un impacto mayor en los fragmentos posteriores de las familias. A veces los hijos e hijas se reparten entre sus familiares y amigos. Algunas mujeres también fueron victimizadas por los roles sociales y liderazgo político que ejercieron en los espacios organizativos de sus comunidades. La violencia y el conflicto armado ha cambiado, sí, la vida de mujeres y sus familias. Muchas de ellas han tenido que desplazarse y pasar del campo a entornos urbanos de gran pobreza, donde deben empezar a reconstruir sus vidas con angustias de las condiciones económicas tan miserables en las que estaban. El paso de entornos rurales a urbanos trae consigo impactos traumáticos, especialmente por la ausencia de redes comunitarias y familiares que pueden proveer las relaciones afectivas y la solidaridad necesaria para afrontar la adversidad. La violencia sexual y particularmente la violencia ha sido una de las modalidades de violencia que han impactado mayormente y de manera directa a las mujeres. La mayoría de los actos de violencia fueron cometidos con crueldad, pues incluían además el acceso carnal violento, agresiones físicas y verbales, así como las agresiones simultáneas de varios hombres contra una misma mujer. Por otra parte, estuvieron acompañadas de forma de torturas, causando graves y notorios daños en los cuerpos y la salud de las mujeres. Se presume que los daños físicos han sido mayores en las niñas más pequeñas, no solo por la fragilidad de sus cuerpos, sino por los cambios forzados que implican en su desarrollo normal. La consumación de los actos sexuales violentos, más aún cuando desencadenaron embarazos no deseados, teniendo en cuenta la profunda relación entre el cuerpo y la identidad, es indiscutible que las lesiones físicas hieren también el alma. Los maltratos corporales producen sensaciones y emociones negativas y que los dolores y las marcas sobre el cuerpo se inscriben en la subjetividad femenina y en la construcción de la identidad de género. De esta forma se destruyen las nociones de la propia dignidad de las víctimas y de su valor como seres humanos, al tiempo que se deterioran los fundamentos de la autoestima. Es importante mencionar que la violencia sexual afecta los sentimientos, las emociones y las percepciones de la víctima, lo cual lesiona sus creencias, sistemas básicos de seguridad y confianza, e incide además en la transformación de sus conductas, valores y roles y proyectos de vida. Después de las violaciones, varias familias se vieron forzadas a desplazarse, a abandonar sus propiedades, trabajos, relaciones y actividades cotidianas. A las mujeres también les causó dificultad el establecer de nuevo relaciones sentimentales que fueran placenteras para ellas. También las mujeres quedaron con sentimientos encontrados, dado que los hijos frutos de un ascenso carnal violento causan al mismo tiempo sensaciones de amor, rabia, aceptación y rechazo, incrementando su sufrimiento y la percepción de ser malas madres. La violación sexual también provocó fuertes impactos emocionales a los testigos, a los hijos e hijas de mujeres violadas,
a sus hermanos o hermanas más pequeños que presenciaron la violación o escucharon pues las ofensas verbales de los violadores, así como gritos o las súplicas de las víctimas. Por último, las violaciones sexuales tienen la finalidad de dejar mensajes a lesionadores, sembrar el terror y forzar el cumplimiento de ciertos tipos de roles y de pautas de comportamientos impuestos por los mismos actores armados. La violencia transformó abruptamente los roles asignados culturalmente a los hombres. Los desplazamientos forzados, la dificultad para realizar actividades productivas ligadas a sus saberes y habilidades y la destrucción de espacios y lugares de sociabilidad impidieron que la mayoría de ellos pudieran continuar con el rol de proveedores económicos y seguir ejerciendo su lugar de autoridad en el hogar. La situación de violencia llevó a muchos hombres a condiciones de mendicidad y dependencia. Los obligó al encierro y a realizar tareas que ellos consideraban propias de las mujeres y por lo tanto denigrantes para su masculinidad, al punto de que muchos dijeron que sentían falta de respeto por parte de hijos y esposas y la destitución de su lugar de autoridad en el hogar. La imagen de los hombres también se vio afectada como protectores de sus hogares por el hecho de que ellos no pudieron proteger a sus mujeres o evitar el conflicto armado. Este sentido de impotencia está cargado de múltiples emociones y significados. La humillación y la culpa de los hombres la sienten por no haber podido proteger a sus mujeres y a su territorio. Además, ellos sienten que al no poder proteger, defender o atacar al enemigo, su identidad y sentido como guerrero y como hombre fue profundamente trastocado. La violencia y en especial los desplazamientos forzados ocasionaron fuertes rupturas y transformaciones familiares con particulares repercusiones sobre los hombres. A los sentimientos de dolor por las ausencias se sumaron la ansiedad y el estrés de tener que asumir la crianza de los hijos e hijas y las labores dinámicas del hogar. La pérdida de sus parejas también fue causada por la separación de muchas familias que tuvieron que fragmentarse debido a que tomaron rumbos diferentes para protegerse del conflicto armado o para acceder a fuentes de sustento económico. Causados por los cambios de roles y por las nuevas circunstancias derivadas de los desplazamientos, se hicieron más notorias cuando se contempló la posibilidad del retorno. El ansia por el regreso fue más evidente en los hombres, hasta el punto de que algunos decidieron regresar solos o presionar a sus hijos mayores para que estos los acompañaran. Tanto la pérdida como el regreso al territorio ha sido una constante fuente de tensión dentro de los hogares y han significado el desgaste de las relaciones de pareja. Según las mujeres, algunos hombres se mostraron obstinados y tercos en el intento por permanecer y no tener que desplazarse. La violencia también impidió que muchos hombres siguieran ejerciendo sus roles de liderazgo, sus apuestas políticas y sus proyectos comunitarios. Esas actividades resultaban muy importantes en la configuración de sus identidades, pues eran fuentes de reconocimiento y de estatus. El hecho de que les fueran impedidas les generó sentimientos de frustración, soledad e impotencia y agudizó los sentimientos de humillación y de rabia. La guerra afecta a mujeres y a hombres, traumatiza y daña a las familias y sus comunidades, pero sus huellas más destructivas quedan en los más vulnerables, que son los niños y las niñas. El daño y las consecuencias difieren según las edades y las experiencias vividas, las condiciones del entorno. La guerra en Colombia ha dejado miles de muertos en niños por masacres, enfrentamientos entre grupos armados y por campos minados e incursiones y ataques en pueblos y en veredas. Según los datos del registro del DANE, las víctimas del 31 de marzo del 2013, entre 1985 y 2012, han sido desplazados 2.500.512 niños, 70 víctimas de abuso sexual, 154 desapariciones forzadas, 342 minas antipersona y 154 homicidios en niños. Los niños y las niñas han experimentado la violencia de manera dramática y cruda. Han observado hechos atroces como el asesinato y la tortura de sus padres, familiares y vecinos, la quema y la destrucción de sus hogares, enseres y los objetos más queridos. Ellos y ellas tienen marcas permanentes en sus cuerpos debido a la amputación de los miembros por las bombas antipersonas.
La experiencia de desplazamiento forzado vivida por los muchos niños en Colombia plantea circunstancias diversas. La Corte Constitucional, mediante un auto de 250 del 2008, señaló cuantitativa y cualitativamente diferenciar el desplazamiento en esa población. Los niños y las niñas y los jóvenes en esta situación enfrentaron arraigos abruptos y un deterioro muy sensible de la calidad de vida. Debido al hacinamiento, al hambre, a las humillaciones, a la exclusión social, a la discriminación racial, étnica y de clase. Era el nuevo lo que se debían de enfrentar y sobre todo acostumbrarse. Por lo anterior repercutió tanto en la identidad, autoestima de las niñas y los niños y de los adolescentes como en el desarrollo de su personalidad, ya que en este momento estaban en un proceso de formación. La militarización de muchas regiones y la presencia prolongada de actores armados propiciaron que muchas niñas y adolescentes se involucraran en relaciones afectivas y sexuales con los miembros de esos grupos armados. Son numerosos los casos que están registrados por enfermedades de transmisión sexual, embarazos, abortos, maltratos y abandono. Los informes mostrados por el Grupo de Memorias Históricas da a conocer que la masacre de Rochela, Simácota, departamento de Santander, y el Tigre, departamento de Putumayo, ilustran muchas dificultades cómo se podría entablar una relación y conversación para decirle a los niños y a las niñas que sus seres queridos habían muerto o habían desaparecido. La guerra no solo le ha afectado a niños, adolescentes y demás, sino a un grupo de personas como el LGTBI, que para ellos se encontró un profundo silencio, ratificándole a la Organización de Colombia Diversa lo invisible de esta comunidad para la región. Los paramilitares convocaron a todos los homosexuales de San Onofre de Sucre y los obligaron a hacer peleas de boxeo y que desfilaran durante un festival típico que hacían en el municipio, para denigrarlos, burlarse. Y ante esto la discriminación se hizo evidente. La gente se burlaba, se reían de verlos vocear, ya que ellos no peleaban a puños, sino que se daban bofetadas. Fue un acto muy cruel, el cual hicieron que muchos de los homosexuales se desplazaran a otras ciudades y los pocos que quedaron en el municipio se escondieran porque ya no sostenía la mirada por las burlas, las amenazas y las afrentas que le hacía la gente y sobre todo los grupos armados. Los daños más profundos que señalan las víctimas del conflicto armado no son solo la violencia de actores armados, sino la situación posterior a las condiciones de impunidad instaladas en el contexto político, a la falta de reconocimiento de las víctimas, a la insuficiencia de las acciones de verdad, justicia y garantía de repetición, la mala atención institucional para las víctimas, la resolución de los casos de rechazo e indolencia social. Las víctimas señalan que la impunidad deja daños y consecuencias aún más profundas y traumáticas, ya que el Estado obstaculiza los procesos judiciales y así impide que la justicia haga lo que debe de hacer. Además de la persecución a los sobrevivientes que piden justicia para sus familiares y para ellos mismos. Hay casos puntuales de esta impunidad. Una ha sido en las víctimas de Rochela y los otros de la masacre de Los Remedios y Segovia, en el noroeste del departamento de Antioquia. Las víctimas plantearon las dificultades que se encontraron al poner las demandas y no tener garantías de seguridad para su vida y menos para sus denuncias. La carencia de una investigación eficaz que condujera a la asignación de responsables y un castigo oportuno para los victimarios. De esta forma, el acceso a la justicia está limitado porque el victimario sigue presente en el territorio. Las frustraciones y los daños que provoca la persistencia de la impunidad se suman al desgaste emocional, el empobrecimiento y la revictimización de las víctimas. Ante tanto sufrimiento y dolor, pero sobre todo a la ausencia de atención efectiva y oportuna de los que ejercen las funciones públicas para darle una buena investigación a los casos de muertes que hay en la región. Los habitantes de San Carlos decidieron poner una querella frente al Estado por el maltrato que las autoridades le daban como víctimas. Y la respuesta de los administradores para ello fue que ellos eran unos perezosos y que no querían trabajar y que si ellos se desplazan era porque querían, porque ellos tenían dónde trabajar.
Ante tanta rabia, frustración y sufrimiento e indolencia social, ellos tomaron la decisión de ellos mismos buscar sus respuestas para saber qué le había pasado a sus familiares. Una madre tomó todo lo que tenía, los recursos a la mano, y fue hasta el campamento El Tigrillo a preguntarle al grupo armado por qué le había matado a su hijo. Y la respuesta era que el grupo armado tenía un libro donde ahí en ese libro posaban los nombres de los que deberían matar. Le preguntaron el nombre y le buscaron en el libro, y la respuesta fue que ahí no estaba el nombre del hijo para matarlo, y eso quería decir que no tenían que matarlo. Y le dijeron: señora, discúlpame, porque su hijo no había que matarlo, lo matamos por equivocación. Esa fue la única respuesta que tuvo una madre sobre su hijo. Frente a todo lo señalado anterior, cabe notar que no hay acciones de reparaciones económicas, ni acompañamiento psicosocial, ni asesorías oportunas para ayudarlos a implementar una nueva vida para ellos. Las víctimas tan solo buscan justicia, la cual les brinda paz en sus almas y poder continuar la vida que les dejan un conflicto armado. De alguna manera, hacer justicia por sus seres queridos y sus familiares les ayudará a reinventarse y construir un nuevo mañana. Hay mucho que transformar. Paulo Freire dice: para ser un ser comprometido con la sociedad debe ser capaz de reflexionar y accionar para estar consciente y entender el rol que se va a desempeñar en el mundo, reconociendo con entereza, ímpetu e humildad que se necesita del otro y conseguir la libertad, estando en pie de guerra, porque el pueblo junto se debe de sentir inacabado para buscar su propia liberación. Dejé mis muertos sin enterrar, por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi morral, llenito de miedo y de soledad. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante, un héroe ambulante para santo aspirante. Que el velo se levante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tu pa'lante, tu aguante, errante diamante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante.